Comunicaciones Internacionales presenta al licenciado Gerardo Arrieta en La Entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos? Iniciando una nueva etapa, Gerardo Arrieta, ahora con Comunicaciones Internacionales. Y para el inicio de esta nueva etapa, contamos con la presencia de una gran amiga, una gran profesionista, una mujer apasionada de todo lo que hace y ahorita nos va a platicar, con Denise Smith. Hola, Denise. Hola, Gerardo, un placer y sobre todo el saber que estás inaugurando estas cápsulas. En verdad, felicidades, me siento muy honrada. No, honrados somos nosotros, de verdad, tener una gran personalidad. Pues lo dirás por ti. No, lo digo por ti, claro. Y Denise, bueno, yo te conocí y te he ido siguiendo en redes sociales y hemos compartido algunas experiencias en cuestión de derechos humanos, en cuestión de, te veo que el tema que te preocupa y que te ocupa son los niños, pero en la etapa de cuando son abusados. Lo que me ocupa y me preocupa justamente, como tú bien lo dijiste, son todo lo relacionado con los derechos de los niños a una vida libre de violencia. Observamos que nuestro país, en México, desgraciadamente, somos un país que, ya lo sabemos, ocupamos los primeros lugares, pero tristemente en las peores cosas, sobre todo en lo que está relacionado con abusos contra los niños. Entonces, ¿qué lugar ocupa México? Primer lugar. Primer lugar en abuso sexual y primer lugar en muertes de niños y adolescentes por abusos y violencia. Grave. Muy grave, y además no es una información que fluya mucho. Así es, o más bien es una información que, aunque escuchamos, parece que estamos como sociedad anestesiados. Ya está tan normalizada la violencia dentro de nuestra sociedad, lo vemos ya como algo común. Ya escuchamos cifras y no reaccionamos. Pareciera que cada caso es una cifra más. Y además tal vez lo vivimos y lo platicamos de manera anecdótica. Mucha gente dice, es que a mí me daban chanclazos, o me golpeaban, o me pegaban con el cinturón, o me gritaban insultos en mi casa, pero mira, estoy muy bien. No es lo más sano en el crecimiento de un niño. Y menos si hablamos de abusos mucho más graves, que pueden dejar secuelas más severas, como es el abuso sexual infantil. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? Dices que la violencia que existe en las familias, pero ¿por qué el abuso hacia los niños? Sabemos que en muchas ocasiones el hogar puede ser el lugar más peligroso para los niños. ¿Por qué? Porque el hogar, la familia es una institución cerrada. ¿Estarás de acuerdo conmigo? En donde este sentimiento de impunidad que se genera en los abusadores al saber que los sistemas de justicia no tienen acceso, a menos de que las propias víctimas vayan a denunciar. En el abuso contra los niños, un niño no tiene la capacidad, no solo la capacidad física o la capacidad psicológica o intelectual, y muchas veces ni de lenguaje para poder ir a denunciar, ni sabe que tiene derecho a esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones está normalizada la violencia dentro del hogar. Entonces, por tal motivo, se genera un sentimiento de impunidad por parte de los abusadores. Y desgraciadamente es una realidad. Me llama la atención, Denise, y me gustaría que se remarcara. El lugar donde más se da el abuso es dentro del hogar. El abuso sexual infantil, observamos que en el 85 al 90% de los casos se da dentro de familiares cercanos. 85, 90, al 90%. Con familiares cercanos. Ahora imagínate. Algo terrible, porque son las personas que justamente deberían de proteger. El hogar se supone... papá, un padrastro, exactamente, un hermano, un abuelo, un tío, un primo, un hermano, a veces madres, abuelas. Muchas personas consideran casi imposible que una mujer abuse de los niños. Desgraciadamente se ha observado, y ahorita hablar de cifras en abuso es muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente no se denuncian. Sí, eso me queda claro. Y no se denuncian porque los únicos testigos son los niños. Son las personas realmente afectadas, entonces no denuncian. Entonces podemos hablar que estamos hablando de cifras negras, de estimados que nos da la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de entre el 85 y el 90% dentro del ámbito más cercano del niño. Entonces, si se da dentro del ámbito más cercano del niño, imagínate el sentimiento de vulnerabilidad, de indefensión y de traición
con el que va a crecer ese pequeñito y con todo el enojo y el coraje, y cuando sea más grande, cuando sea adulto, va a conservar este tipo de sentimientos y entonces se va a convertir en un adulto lastimado, resentido, Claro. con altos niveles tal vez de depresión, de ansiedad, y luego nos sorprende el por qué encontrar que nuestra sociedad es una sociedad muy violenta. Muy violenta, muy enferma, Así es. insensible también. No hay empatía. Y a veces dicen que hasta que les pasa, pero aquí aunque les pase, se lo aguantan, porque a veces también entiendo que a veces por la cuestión económica se quedan para que les sigan manteniendo, ¿no? A veces... ¿Hablas de la madre? Sí, de la madre. Ah, Muchas veces ok. dice, bueno, ¿qué hago? Lo meto a la cárcel, pero ¿y quién mantiene a los demás hijos, no? Es que es un tema muy sensible hablar de la madre. A veces podríamos decir que es cómplice porque no denuncia o que se queda callada. En verdad es una cuestión muy difícil. También hay que observar cuáles son los sentimientos alrededor de la madre. Sobre todo en el caso de que la madre haya sido abusada. El abuso sexual es un problema transgeneracional. ¿A qué me refiero? En nuestra sociedad mexicana, el abuso sexual y los abusos en general, como parte de esta dinámica familiar patriarcal, se ha dado por siglos y por generaciones. Cuando una mujer lo vivió, es difícil que ella haya desarrollado los recursos de defensa y entonces cuando se enfrenta al abuso de sus propios hijos, no puede defenderlos. La literatura nos habla de que se quedan como hechizadas. Y entonces, en lugar de estarlas sentenciando y juzgarlas, buscar las herramientas para poderlas apoyar. Sin embargo, hay otros casos en donde las mujeres deciden quedarse calladas, efectivamente, por, como tú muy bien lo dices, que pues representaría una separación no esperada, una separación forzada. Cuando el niño o la niña decide hablar del abuso, mejor se quedó callada porque efectivamente dependo del abusador. ¿Qué pasa con ese pequeñito, esa pequeñita que habló finalmente? Y mi papá o mi padrastro está lastimándome y mi madre no me defiende, el niño se exacerban las secuelas que pudiera desarrollar y además se siente en una orfandad emocional y psicológica porque no tiene quien lo defienda. Y entonces el sentimiento de vulnerabilidad, de indefensión y de traición se exacerba. Esto en la psique del niño va a desarrollar diferentes tipos de secuelas. De las cuales nos vas a comentar en un momento que regresemos. Haremos una pequeña pausa. Regresamos. Comunicaciones Internacionales presentó